Sean muy bienvenidos. Gracias damos a Dios, hermanos. Hoy es un día especial, es un día, hermanos, de gozo, un día de disfrutar de la presencia de Dios. Es un día, hermanos, de compartir su palabra, es un día de unirnos a través de todo lo que hacemos, y cada oportunidad que nos da el Señor es un momento, hermanos, que siempre te animo, aprovechémoslo, porque es una bendición que tenemos, tener la libertad que Cristo nos da para poder dirigirnos a Él y aprovechar estos espacios que nos permiten, que son momentos para nosotros congregacionales. Pues bien sabemos, todos los días jueves tenemos nuestro servicio normalmente, pero aprovechando la bendición de la oportunidad a través de este medio, pues hermanos, qué gozo hay en nuestro corazón, porque es un gozo que realmente nos da nuestro Señor Jesucristo al poder precisamente estar en medio de las cosas que el Señor ha delegado para nosotros. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, todo lo que tiene que ver con su gloria, honra y alabanza. Y hoy es una oportunidad, hermanos, para que nosotros, dirigiéndonos a Dios, y como siempre invitamos a nuestros hermanos, reverentemente, pues adoremos su nombre con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Le dediquemos al Señor este tiempo de alabanza que siempre tenemos, pero que siempre invito, hermanos, hagámoslo con el conocimiento, con el entendimiento, que sea un fluir, no que sea una rutina, no que sea un canto más, no, que sea algo especial para tu vida, que sea un momento de deleite, de gozo, de alegría en tu corazón, pues podemos dirigirnos a Dios, y podemos dirigirnos a Dios a través de nuestros cánticos, a través de nuestra alabanza. Qué bendición, hermano, la que el Señor nos permite, oportunidades como esta, hermano y hermana, aprovechémosla, porque los tiempos son difíciles, y Él, en su gracia, amor y misericordia, nos permite que aún nosotros tengamos esta hambre y esta sed de buscar de su presencia. Por lo tanto, hoy es un día especial para la gloria del Señor. Les invito, hermanos, vamos al libro de Romanos, capítulo 1, y vamos a leer versículo 8 al versículo 15. Libro de Romanos, capítulo 1, vamos a leer versículo 8 al versículo 15, y dice así: Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Gloria al Señor. Y Señor, como hemos dicho, qué alegría hay en nuestro corazón cuando podemos, Dios, tener momentos
tan gratos, momentos en los cuales, Dios, podemos estar en tu presencia. Que el Espíritu Santo que mora en nosotros, ese Espíritu Santo impregne en nuestro corazón todo lo necesario para que hoy este momento sea un momento de gozo, sea un momento de deleitarnos, sea un momento de disfrutar, sea un momento especial, que sea un momento diferente a todos los que vivimos, pues Dios, estar en tu presencia y disfrutar de tu compañía, disfrutar, Dios, íntimamente de la relación que hoy, gracias a nuestro Señor Jesucristo, tenemos contigo, oh Señor. Es algo que no queremos desaprovechar. Es algo, Dios, que queremos con todo nuestro corazón dedicarlo para ti, bendito Rey. Oh Señor, bendícenos y toma tú este tiempo, Dios. Obra en nuestros corazones, obra en nuestra vida, Dios. Permítenos que hoy, Dios, en este momento en el cual estamos delante de ti, este tiempo, este momento sea sagrado para cada uno de nosotros. Especial, Señor. Que tengamos en cuenta, estamos dirigiéndonos y estamos ante la presencia de un Dios santo. Por lo tanto, Dios, reverentemente nos postramos delante de ti para decirte, oh Dios, tuya la gloria, tuya la honra, tuya la alabanza. Recíbela, Señor, de parte de tus hijos a través de este tiempo que dedicaremos para ti, bendito Rey, soberano, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, en tu presencia. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Todo lo que soy, aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Oh, toma mi ser, entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración.
presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti,
brazo fuerte y poderoso, oh Dios, nos liberaste del pecado y el enemigo que nos persiguió bajo la mar fue sepultado. De día y de noche en nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que es exaltado. Aleluya, reconocemos tu grandeza. Aleluya, hacemos fiesta en tu presencia. Reconocemos tu grandeza. Aleluya, hacemos fiesta en tu presencia. Con brazo fuerte y poderoso, oh Dios, nos liberaste del pecado y el enemigo que nos persiguió bajo la mar fue sepultado. De día y de noche en nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que es exaltado. Aleluya, reconocemos tu grandeza. Aleluya, hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya, reconocemos tu grandeza. Aleluya, hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya, reconocemos tu grandeza. Aleluya, hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya, reconocemos tu grandeza. Aleluya, hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya, reconocemos tu grandeza. Aleluya, hacemos fiesta en tu presencia. Gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Qué tiempo el que hemos tenido. Momento de adoración que realmente yo creo que nos ha enriquecido a todos nosotros. Nos hemos deleitado en la presencia de Dios a través de nuestros cánticos, de nuestra oración. Señor, para ti es nuestra alabanza, para ti es nuestra adoración. Y qué bueno, hermanos, que a través de este medio nos podemos unir aprovechando la oportunidad, aprovechando la bendición para disfrutar, hermanos, de la compañía de ustedes a pesar de la distancia, pero de la especial y maravillosa e incomparable compañía de nuestro Señor, de la guianza de su Santo Espíritu para darnos esa seguridad que hoy hemos expresado, hermanos, y espero que así haya sido para ti, delante de Dios, seguros, convencidos, Dios está con nosotros, es lo que nos dice la palabra. Por lo tanto, a Él sea la gloria, a nuestro Dios sea la honra, a nuestro Dios sea el honor. Recuerden, hermanos, que gracias damos a Dios, pues hemos empezado nuevamente nuestras reuniones congregacionales los domingos, tenlo en cuenta.
Este domingo estaremos reunidos a partir de las 10 de la mañana en nuestro local, en nuestra iglesia. Te invitamos, hermano, te invito. No dejes de congregarte. Saca el tiempo. Aprovecha la bendición y disfrutemos entonces de este momento congregacional. Nuevamente les invito para que vamos al libro de Romanos, capítulo 1. Libro de Romanos, capítulo 1. Y vamos a leer una vez más, porque estamos en ese texto, del versículo 8 al versículo 15. Romanos, capítulo 1, versículo 8 al verso 15, y siguiendo, hermanos, con la dinámica que he tenido a través de todo este tiempo, lo leeré en otra versión. Dice la Escritura: ante todo les digo que, mediante Jesucristo, le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces lo recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitaros, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Gloria al Señor. Y Señor, que este momento, Padre, porque es un momento, Dios, único para nosotros, momentos que nos permites de compartir y estudiar tu palabra, Dios, tu santa palabra. Habla entonces a nuestras vidas, habla a nuestro corazón, que estas palabras se conviertan en vida en cada uno de nosotros y hagan la función, Dios, para la cual tú nos estás permitiendo hoy, Señor, porque es por tu gracia hoy, Señor, escuchar. Oh Señor, que de nuestro corazón, ese corazón, Dios, se ensanche y se abra sensiblemente para recibir la santa palabra del Señor. Amén. Y si hay algo, hermanos, que es evidente en la vida del apóstol Pablo, es una pasión por Cristo y por su iglesia. Esto es algo que se percibe fácilmente en cualquiera de sus cartas. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad, hermanos, de leer todas o parte de las cartas del apóstol Pablo, incluyendo esa carta a los romanos que hemos comenzado a estudiar. Pablo dice, deseaba profundamente visitar esta iglesia, pero hasta el momento no había podido hacerlo. Y es precisamente por esa razón que les escribe esta carta. Aunque no los conocía personalmente,
deseaba bendecirlos con el Evangelio. Ya que no había podido ir, entonces decide hacerlo por escrito. Romanos, como hemos dicho, hermanos, es una carta bastante interesante, bastante profunda. Y no es un ensayo teológico dirigido a cierto grupo de personas en particular. No, es una carta escrita a un grupo de creyentes comunes y corrientes como tú y como yo. Un grupo de creyentes comunes y corrientes. Pero Pablo conoce la importancia de tener una comprensión adecuada del Evangelio y de sus implicaciones. Y de ahí la urgencia de enviarles esta carta que, como decía, por momentos se torna profundamente teológica. Pero también, hermanos, donde vemos que Pablo quería llevar a cabo la encomienda apostólica que había recibido del Señor. Recuerden que estudiamos en el versículo 5 como Pablo dice que Cristo mismo lo había constituido como apóstol con el propósito de promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre. Pablo anhelaba ver a hombres y mujeres de todas las naciones, los gentiles, con ese tipo de fe que produce obediencia. Y todo eso para que el nombre de Cristo pudiera ser exaltado, pudiera ser magnificado en medio de ellos. Este hombre que había sido un perseguidor de la iglesia, este hombre que odiaba a Cristo con todo su corazón, había sido convertido, había sido transformado. Y ahora Pablo, este Pablo, amaba a Cristo con tal pasión que él quería que Cristo fuera conocido, amado, servido, glorificado, alabado y exaltado en todas las naciones. Eso es lo que él quería. Esa era la pasión que consumía y controlaba el corazón del apóstol Pablo. Y esa pasión por Cristo producía al mismo tiempo un deseo genuino y profundo de bendecir la iglesia por la que Cristo murió, como nos dice, hermano, y vamos a ver en este pasaje que hemos leído. Una cosa, hermano, no puede ser divorciada de la otra. Aquellos que aman de verdad a Cristo y que lo aman con pasión, porque así debe de ser, aman también apasionadamente la iglesia por la que Él, Cristo, murió. Esa iglesia que es el objeto del amor de nuestro Señor Jesucristo, como vemos en Efesios capítulo 5, cuando Pablo le dice a los esposos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Por lo tanto, hermanos, es imposible amar a Cristo y no amar a la iglesia. Es imposible. Si yo amo a Cristo y lo amo verdaderamente, amo también su iglesia. Y esa pasión por Cristo y por la iglesia es lo que se encuentra en el trasfondo de este pasaje, que lo podemos dividir, hermanos, en tres partes. En el versículo 8, Pablo da gracias a Dios por estos creyentes en Roma. En los versículos 9 al 13, Pablo revela a estos hermanos el anhelo que tenía de ir a visitarles. En los versículos 14 y 15, Pablo nos muestra que era lo que lo movía a él para tener ese deseo tan intenso. Y eso es básicamente, hermanos, lo que nosotros encontramos en este pasaje. Veamos una vez más el versículo 8. Dice la palabra: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros,
porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pablo, hermanos, escribió a los romanos y escribió este libro probablemente un poco más allá del año 55 después de Cristo. Así que no habían pasado ni 30 años después de la muerte de Cristo y de su resurrección, y ya el Evangelio había llegado a la capital del imperio. Y eso era algo tan impresionante, tan sorprendente, que la noticia, dice Pablo, se había esparcido por todo el mundo. Los cristianos en otras partes comentaban el hecho extraordinario de que en tan poco tiempo el Evangelio haya alcanzado un lugar de tanta importancia estratégica y al mismo tiempo un lugar tan corrupto y tan depravado como era la ciudad de Roma. Roma era la ramera del mundo, así lo tenían a esta ciudad. Era la fábrica de los ídolos del mundo en aquellos días. Y ya el Evangelio había llegado hasta allí. Ya había cristianos en Roma. Ya había una iglesia en Roma. Y aunque Pablo no había sido el instrumento por Dios, el instrumento usado para la fundación de esta iglesia, esto llenaba su corazón de gratitud. Yo doy gracias a Dios, decía Pablo. Al leer el versículo 8, hay varios detalles, hermanos, que debemos resaltar, y uno de ellos es este, que Pablo, y lo notamos inmediatamente, no daba gracias a Dios por los predicadores que habían llevado el Evangelio a Roma. Él no da gracias a los predicadores. Él no lo hace así. Algo que es muy común. Por lo regular, hermanos, ¿a quién exaltamos? Al hombre. Por lo regular. ¿A quién le damos gracias cuando algo se establece y que realmente, hermanos, permite la fundación y el inicio de una obra? Por lo regular se exalta más al hombre que a Dios. Nosotros lo sabemos bien. Y Pablo no da gracias a los predicadores. A ninguno menciona que habían llevado el Evangelio a Roma. Pablo no dice aquí, yo le doy gracias a Dios por estos hombres tan valientes que estuvieron dispuestos a llevar el Evangelio de Jesucristo al corazón mismo del imperio. Qué bueno que existen hombres de esta clase para exaltarlos y darles a ellos toda la pomposidad que a veces el hombre busca. Pablo no lo hace. Y tampoco da gracias a los hermanos en Roma por haber creído en Jesús. Él no dijo, os alabo, creyentes de Roma, por el compromiso que tienen con Jesucristo, porque eso ha permitido una fama en todas las naciones. Él no lo hizo, ¿y saben por qué? Porque no hay nada de qué gloriarnos en el hecho de haber creído. No hay nada de qué gloriarnos. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 lo dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de nosotros. Pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es lo que nos dice la palabra. Y como ya vimos, hermanos, el Evangelio tiene su origen en Dios. Y aún nuestra fe en el Evangelio es un regalo de Dios. Es por eso que Pablo da gracias a Dios por medio de Jesucristo. Lo notaron, dice el texto, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, por la fe de estos creyentes. Doy gracias a Dios. Hermanos, nosotros ni siquiera podríamos acercarnos a Dios para manifestarle nuestra gratitud de no ser por Jesucristo. No podríamos
de no ser por la mediación de Jesús. Él es el que hace posible que nos podamos acercar al trono de la gracia, al habernos reconciliado con el Padre por medio de su muerte en la cruz. Hay un solo Dios y hay un solo mediador. Esto es lo que dice la Biblia. No hay 10 mediadores. No hay toda esa clase de mediadores que el hombre quiere colocar. No es Jesús y María. No es Jesús y otro. No es Jesús y los ritos. No, es Jesús. Y solo Jesús. Hay un solo Dios. Hay un solo intermediario. Hay un solo puente. Hay un solo mediador que nos lleva a la presencia misma de Dios y es Jesucristo. De manera, hermanos, que la salvación es del Señor de principio a fin. Y por lo tanto, Él es el que merece toda la gloria, toda la gloria. Sin embargo, al mismo tiempo, nosotros vemos en este pasaje que a Pablo se le había encomendado la tarea de promover la obediencia a la fe entre los gentiles, como dice el versículo 5 que ya hemos tocado. Doy gracias a Dios porque les ha dado la fe, pero yo tengo que ir a predicarles el Evangelio. Yo tengo que ir a predicarles el Evangelio. Y esto nos introduce, hermanos, a uno de los grandes misterios de la fe cristiana. Y de hecho, a uno de los grandes temas de la carta a los romanos. Y es la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y es muy importante esto, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Es Dios el que da la gracia de la fe y del arrepentimiento. Es Dios. Pero es el hombre el que se arrepiente y cree. Es el hombre. Nosotros no somos títeres de Dios. Nosotros no somos robots programados para creer. Nosotros, en un acto libre de nuestra voluntad, en un momento dado, nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en el Señor. Porque Él es Dios soberano. Y Él había determinado desde antes de la fundación del mundo que nos íbamos a arrepentir y que íbamos a creer. Y Cristo en la cruz del Calvario compró para nosotros arrepentimiento y fe. Pero no solo eso. Es Dios el que obra soberanamente en el corazón del pecador. Pero Él lo hace a través de la predicación del Evangelio. Noten el versículo 9, Pablo dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Y esta es una frase, hermanos, que puede traducirse como lo dice la Nueva Versión Internacional y como lo dice la versión en la cual leímos nosotros al iniciar este tiempo, a quien sirvo con todo mi corazón en la predicación del Evangelio de su Hijo. Dios es el que obra, pero Él obra a través de medios. De manera, hermanos, que la palabra nos dice en este libro de Romanos, en esta carta a los romanos, que nadie se va a salvar sin la predicación del Evangelio. En la predicación del Evangelio, de la palabra, lo que va a abrir y lo que va a permitir que el corazón del hombre sea confrontado. Es la palabra de Dios, porque a Dios le ha placido salvar a los creyentes, y recuérdalo, por la locura de la predicación. Y eso es lo mismo que vemos más adelante en Romanos capítulo 6, versículo 17. Pablo había estado hablando acerca de que nosotros, antes de venir a Cristo, éramos esclavos del pecado.
Pero gracias a Dios, y otra vez dice Pablo, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hubo una forma de doctrina, una doctrina en la que ellos creyeron y alguien les llevó esa doctrina, alguien les predicó esas doctrinas preciosas del Evangelio. Y ahora Pablo dice, yo doy gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de todo corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dios es soberano, el hombre es responsable. Y esto, hermanos, es una tensión que encontramos a través de toda la Escritura. Y que ninguna mente finita, limitada como la nuestra, es capaz de entender plenamente. Y no es que no podamos entender nada. Por eso decimos, hermanos, que esto es un misterio, no es un enigma. Un enigma es una pared infranqueable, que no se puede penetrar. Un misterio es como un océano sin fondo, en el cual, hermanos, vamos a llegar hasta cierta profundidad según la capacidad, pero siempre por más profundo que nosotros lleguemos, vamos a encontrar un océano infinito al cual nunca vamos a llegar, porque siempre encontraremos más aguas donde nosotros podemos nadar más y más. Eso es lo que nos ofrece el Evangelio. Así que tenemos, hermanos, una tensión que ninguna mente finita es capaz de entender plenamente o de explicar de una manera satisfactoria. Dios es soberano, el hombre es responsable, y esto causa una tensión que a veces nos es difícil para nosotros de explicar y quizás de comprender, y no es exagerado decir entonces que muchos de los errores, muchas de las herejías que han surgido a lo largo de los siglos en cuanto a la historia de la iglesia, han tenido su origen en el intento de eliminar esa tensión, esta tensión. ¿Cuál? Dios es soberano, el hombre es responsable. ¿Qué han hecho algunos? Han debilitado la soberanía de Dios, dejando la salvación en última instancia, ¿quiénes? En manos del pecador, como lo hace el arminianismo y el catolicismo romano, que prácticamente dicen que yo me gano la salvación, que yo soy quien decido y que yo soy quien me alcanzo esa salvación, que yo tengo, hermanos, la clave y la oportunidad para hacerlo, debilitando completamente la soberanía de Dios, dándonos a entender que nosotros prácticamente somos los soberanos, porque nosotros decidimos cuándo y en qué momento y a qué horas y de qué manera. Otros lo que han hecho es debilitar la responsabilidad humana a favor de la soberanía de Dios, como lo hacen los hipercalvinistas. Simplemente cito estos grupos, pero para que entendamos un poco, hermanos, cuántas veces nosotros hemos escuchado que Dios es el que tiene que actuar, es el que tiene que actuar, yo no tengo que hacer absolutamente nada, que mi responsabilidad no es ninguna, que Dios haga la obra, yo no tengo que hacer absolutamente nada, y si hago algo, pues Dios, que es soberano, pues que sea quien me salve, pero yo no tengo ningún compromiso, ni ninguna responsabilidad para hacer cosas que quizás no siento o no puedo. Pero lo cierto, hermanos, es que la Biblia da por sentado que estos dos lados de la moneda actúan al mismo tiempo.
actuando en el mismo evento. La soberanía de Dios siempre va primero, porque es la soberanía de Dios, pero siempre actuando en el mismo evento, como vemos claramente en la siguiente sesión de esta carta. Ahí está la soberanía de Dios, pero tiene que actuar también la responsabilidad del hombre. Tiene que estar acompañada también. Versículo 9. Pues Dios, a quien sirve mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Pablo pone a Dios como testigo y dice de que sin cesar él estaba orando por estos hermanos y le pedía a Dios en oración: Señor, permíteme ir a ese lugar. En tu santa y perfecta voluntad, concédeme, Señor, la petición de mi corazón. Déjame ir a Roma. Pablo quería ir a Roma. El versículo 11 lo dice: porque anhelo veros. Versículo 13: no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros. Versículo 15: así que por mi parte, ansioso estoy de anunciarles el evangelio. Pablo quería ir a Roma y le oraba a Dios, pero al mismo tiempo, hermanos, él se sentaba a planificar, a proyectar su viaje, cómo llevarlo a cabo. En el versículo 13 nos dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a vosotros a visitarlos, y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tal parece, hermanos, que la razón por la que Pablo había sido impedido de llegar a Roma era que no había completado su obra evangelizadora en Grecia y en sus alrededores. Más adelante, en Romanos capítulo 15, versículo 19, Pablo lo dice, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo. Pero ahora escuchen lo que sigue, hermanos. Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. Él tenía otras responsabilidades. Romanos capítulo 15, versículo 23 y 24, y dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Pablo pedía a Dios, deseando ir a Roma, y se lo estaba pidiendo a Dios en oración, pero al mismo tiempo él se sentaba a planificar el viaje. En la mente de Pablo no había ninguna contradicción entre estas dos cosas, entre su determinación de llegar a Roma y su confianza en la soberana voluntad de Dios. Él hacía planes y oraba, Su convicción era de que él debía de orar por este viaje, porque Dios, al final de cuentas, era el que iba a obrar. Él lo sabía, pero esto no llevaba a Pablo a quedarse de brazos cruzados para esperar que las cosas sucedieran. Él hacía planes, pero lo hacía en oración. Así que, hermanos, en vez de tratar de desentrañar el misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, Pablo aprendió lo que tú y yo debemos de aprender. Si de veras queremos tener pasión
por Cristo y por la iglesia, debemos aprender a vivir en esta tensión, sabiendo que debemos orar, pero que también debemos planificar y actuar, porque lo que Dios ha decretado, lo que Él ha decretado, Dios que ocurra, hermanos, va a suceder, pero en el contexto de la actuación responsable de los hombres. Debemos de orar, pero también debemos de planificar, debemos de actuar. Son tres partes de la misma mesa: orar, planificar, actuar. Santiago capítulo 4 nos dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Qué está diciendo Santiago en este texto? Calcula bien las cosas. Tú no sabes lo que será mañana. Calcula bien, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lo cual debería de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Miren lo que nos dice Santiago: hay un esto y un aquello, que yo debo de planificar y que yo debo de llevar a cabo, pero reconociendo al mismo tiempo que como no tenemos el control de todas las cosas, no lo tenemos, es si Dios quiere. Si Dios quiere. Si Dios quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello que hemos planificado. Pero el esto y el aquello lo tienes que planificar tú. Lo planificamos nosotros. Nosotros planificamos las cosas, pero ante el trono de la gracia clamamos: si Dios quiere. O sea, hermanos, que Dios nos dio una cabeza para pensar y nos dio un cuerpo para actuar. Y aunque no sabemos cómo funciona, cómo interacciona la soberanía de Dios y la voluntad del hombre, hagamos lo que tenemos que hacer, hagamos lo que nos corresponde. Es como el famoso texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, donde Pablo nos exhorta a ocuparnos de nuestra salvación, nos exhorta a nosotros, ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Y hermano, piensa bien, ¿quién debe de ocuparse con temor y temblor? ¿Quién? No Dios. Nosotros tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. ¿Y saben por qué? Pablo dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Respondió Dios la oración de Pablo. Respondió Dios el clamor: Señor, yo quiero ir a Roma. Sí, la respondió. Pero en el tiempo y en la forma en que Dios soberanamente decidió hacerlo. Él sí la respondió. Con todo lo que él había planeado, con todo lo que había proyectado, porque era su responsabilidad, es lo que él tenía que hacer. Dios respondió soberanamente. Él decidió cómo hacerlo. Pablo quería ir a Roma y fue 2 veces a Roma. Así que el Señor respondió más abundantemente su petición. 2 veces fue preso a Roma. 2 veces fue preso. Y quizás, hermano, y sorprendente podría ser para todos nosotros, quizás Pablo nunca pensó que Dios le iba a responder su oración de esta manera. Yo creo que jamás se le pasó por la mente. Y hermanos, lo que tú y yo tenemos que saber
Es que Dios es más sabio que nosotros. Dios es más sabio. Tú ora. Deja que Dios responda como Él quiera y cuando quiera. Tenlo en cuenta, hermanos. Tú ora. Eso es lo que tú tienes que hacer. Esa es tu parte. Esa es tu responsabilidad. Deja que el soberano Dios, que sabe qué hacer mucho mejor que nosotros, responda como Él quiera y cuando Él quiera. ¿Qué enseñanza, hermanos, para nosotros? ¿Qué enseñanza? Porque realmente, hermanos, es algo que nosotros a veces no buscamos. No toleramos a Dios y queremos que Él responda como yo quiero, en el momento que yo quiero. Como yo lo deseo. Yo no admito otra cosa. Voy a la presencia de Dios, urgido quizás por una necesidad, por una situación en mi vida que es la palanca, desafortunadamente, que me impulsa a buscar de Dios, que me impulsa a orarle al Señor. Qué tristeza, hermanos. Nosotros muchas veces oramos a Dios por necesidad, no porque sea una pasión en nuestro corazón, porque sea un deseo, un anhelo, algo que yo necesito, que me hace falta, que no puedo vivir si no estoy en esa comunicación con Dios, que mi día es vacío completamente cuando yo no oro a Dios, cuando no estoy hablando con Él, como que mi vida, hermanos, no tiene ningún sentido. Muchos de nosotros no vemos la oración, ni siquiera, hermanos, con una necesidad. ¿Cuándo vas a orar tú? ¿En qué momento lo haces? No es verdad que muchos de nosotros lo hacemos, es porque necesitamos esto, necesitamos aquello, tenemos un problema, tenemos algo, hermanos, que nos surgió y que es demasiadamente difícil, que yo no puedo dominar ni controlar y que no puedo incluso actuar y responder sobre esas cosas que me están pasando, que me surgió una enfermedad y que el médico me fue diciendo de un momento a otro, es terminar, no hay nada que hacer. Y nos impulsa. Eso es lo que nos impulsa. Tenemos un Dios, hermanos, el Dios religioso. ¿Cuál es el Dios religioso? El que yo cuelgo cuando no necesito, lo cuelgo, porque no lo necesito. Le doy la espalda y continúo mi vida a mi placer, como yo quiera. Pero el que descuelgo cuando lo necesito. Señor, te necesito. Te necesito, Señor. ¿No te parece muy triste que nosotros utilicemos equivocadamente, porque somos los que nosotros nos engañamos con esto? ¿Pero no te parece muy triste que nosotros lo hagamos de esa forma? Cuando después de todo lo que Dios ha hecho por nuestra vida, nosotros deberíamos de sentir una intensa pasión que me mueve totalmente el corazón para clamar y orar y estar en su presencia. Pero tú que estás orando y que quizás estás orando por algo que no ha llegado, que ni siquiera se ve una luz de esperanza, mira lo que nos enseña este texto. Mira lo que nos está mostrando la palabra que hemos tocado hasta aquí en el día de hoy. Dios es soberano. Tú eres responsable. El hombre es responsable. Nosotros, nuestro deber, y incluso decir deber sería como un mecanismo de presión, pero tomémoslo de esa manera. Es orar, estar en la presencia de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta que debemos permitir que ese Dios soberano actúe
en el momento que Él quiera y como Él quiera verdaderamente. Si estamos orando por algo y no hemos visto la respuesta, tranquilo, nos dice el Señor. Eso es lo que nos dice la palabra. Sigue orando, sigue clamando, pero sigue esperando en la buena voluntad de Dios. En la buena voluntad de Dios. De manera, hermanos, que al pedirle a Dios en oración, nosotros debemos de esperar con mansedumbre y con humildad que Él responda en su tiempo, en el tiempo de Dios, y que Él responda a su manera. Me despojo yo de todo y me entrego en las manos de Dios para que Él obre y actúe conforme a sus propósitos y conforme a su voluntad. Y yo, que soy su hijo, que rendido estoy delante de Él, lo recibo con gozo en mi corazón, porque sé que la respuesta que Él da es lo mejor para mí. Mira lo que le pasó a Pablo. Señor, permíteme ir a Roma. Déjame, Señor, ir a Roma. Tú sabes que es mi anhelo, Señor, en mi corazón. Yo quiero ir a visitar a mis hermanos, Dios. Permíteme ir pronto. Tú sabes que he orado continuamente. Y Dios en su momento, en su tiempo, respondió como Él quiso. Fue a Roma, pero fue preso. Como un reo, fue a Roma. ¿Estamos dispuestos nosotros a aceptar la voluntad de Dios por encima de la nuestra? ¿Estamos dispuestos a esperar en Dios, así me cueste y me demande el tiempo que sea, para yo estar en la presencia de Dios, doblado y doblegado delante de Él, de rodillas delante del Señor? Está en mi necesidad, está en mi petición, pero está dispuesto a decirle, pero me despojo yo, renuncio a mi voluntad. Señor, que sea tu voluntad, tu perfecta voluntad. Señor, que tú respondas como tú quieras y a la manera que tú quieras. Y en el tiempo, Señor, que tú quieras. Eso es lo que nosotros tenemos que orar. Nuestra responsabilidad es hacerlo. Nuestra responsabilidad es clamar. Pero deja que Dios, que es el Dios soberano, actúe, pero conforme a su voluntad. Vamos a terminar, hermanos, en oración. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos está permitiendo en esta noche. Recuerda, hermanos, que este tema lo continuaremos el día sábado, en nuestro tiempo, fantástico tiempo, hermanos, de oración y ayuno, al cual te invito desde ya. Separa el tiempo. Este sábado, hermanos, gloria al Señor. Tenemos la hermosa bendición, el gran privilegio de estar reunidos en oración de 9 a 12 del día, en un clamor, en adoración, en alabanza, pero también, hermanos, porque no puede faltar en la mesa la santa e inigualable palabra de Dios. Recuérdalo entonces y terminemos en oración. Dios, Señor, cuando nosotros escudriñamos tu palabra, Señor, oh Jesús, tú vez tras vez nos das enseñanzas, Dios, que tienen que doblegarnos, tienen que permitirnos a nosotros examinarnos. Señor, verdaderamente te amo. Tú eres realmente, Señor, la pasión de mi vida, el anhelo, Dios, de mi corazón. Tú eres, Dios, lo que más yo deseo, lo que más yo anhelo, lo que yo más busco, Dios. Desde el momento, Dios, en que abro mis ojos a un nuevo día, hasta el momento, Dios, en el cual me acuesto y aún dormido, Dios, en mis sueños.
Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres lo que más amo, lo que más deseo, lo que más anhelo. Eres tú, Señor. Y si eres tú, Dios, amamos tu iglesia, amamos la obra, amamos el cuerpo de Cristo tan apasionadamente, Señor, como te amamos a ti. Porque es tu iglesia, Señor, la que tú amas, por la cual tú diste la vida. Es tu iglesia, Dios. Señor, cuántas cosas nosotros dejamos pasar en nuestra vida por no contemplar, comprender lo que verdaderamente la palabra de Dios, este maravilloso evangelio, nos dice que nosotros debemos de entender y comprender, Señor. Hemos visto, Padre, que tú eres un Rey soberano. Pero esa soberanía tuya no quita de mí la responsabilidad que debo de tener para hacer mis cosas, Dios, tal como tú esperas que nosotros la hagamos, Dios. En esa parte, Dios, que hemos dicho de tu soberanía y nuestra responsabilidad en cuanto a la oración, bendito Dios, trata con nuestra vida, Dios. Trata con nuestros corazones. Cuando nosotros te usamos, Dios. Cuando te buscamos interesadamente, Dios. Pero que solamente es por interés. No porque seas mi anhelo, mi pasión, mi deseo. Trata con nuestra vida, Dios. Reargúyenos, Señor. Permítenos que nos humillemos delante de tu presencia y reconozcamos, Dios, reverentemente tu grandeza, tu amor, tu señorío, tu reinado. Y que nos podamos someter a ti, oh Dios, como siervos que somos, sin condiciones, sin ninguna clase de cosas que podamos colocar, Dios, delante de ti, sino en un sometimiento, bendito Dios, para que cada vez que nosotros llevemos ante tu presencia alguna petición, te podamos decir entonces, bendito Rey, oh Señor, aquí está mi necesidad. Tú sabes, Dios, que anhelo, que necesito, que deseo, por lo cual, Dios, estoy llorando delante de tu presencia. Pero Dios, responde tú cuando tú quieras y en la forma que tú quieras, bendito Dios. Gracias, Dios, por este tiempo que nos has permitido, Dios. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. Amén. Recuerden, hermanos, este próximo sábado estaremos en tiempo y oración y ayuno. Y el domingo tendremos servicio presencial en nuestro local, en nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga.